Oportunidades. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista Oportunidades, un espacio dedicado exclusivamente para abordar temas de prevención de la violencia. Es por eso que en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Fátima Ortiz, directora de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bienvenida, licenciada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias al Viceministerio de Prevención Social por permitirnos compartir el trabajo que realizamos desde la Dirección de Atención a Víctimas y la Mesa Nacional de Atención a Víctimas. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que quizás le parezca un poco rara, y es que ¿a qué tipo de situaciones debe ser sometida una persona para que pueda ser considerada una víctima de la violencia? Sí, para nosotros víctimas son aquellas personas que han sufrido un menoscabo, un daño a su salud, a su integridad física, psicológica, patrimonial, ¿verdad? Son una amplia gama, ¿verdad?, de factores que pueden intervenir al ser considerado, pero también nosotros ampliamos el término no solo a las personas que directamente han sufrido un daño, sino que también a sus familiares, ¿verdad?, a sus dependientes, sobre todo a sus hijos, a sus padres o madres, que también son parte del círculo social y familiar de esta persona y que puede ser considerada también una víctima. Por ejemplo, el caso de extorsión, del delito de extorsión, donde una persona es definitivamente amenazada, ¿verdad?, con un pago de una denominada renta, pero también sus círculos familiares es también afectado por este delito. Ahora, ¿qué consecuencias puede haber si no se atiende a las víctimas? Bueno, pueden haber muchas. Por ejemplo, puede haber el círculo de violencia no se cierra totalmente. Tenemos casos de personas que han sido agredidas en su infancia y que luego replican el círculo de violencia ya cuando son adultas, ¿verdad?, cuando ya tienen familia a su cargo, cuando ya están también de jefaturas en algunos lugares de trabajo, y también como una red comunitaria donde la misma comunidad no logra sanar heridas, ¿verdad? Tenemos nosotros como país lecciones aprendidas a partir de las víctimas del conflicto armado, donde no hemos logrado en algunos casos cerrar esas heridas y todavía continúan algunos conflictos. Entonces, ya en esta etapa de posacuerdo de paz, también se vuelve necesario atender a esas víctimas de otros tipos de violencia. Ahora, ¿cómo se han organizado ustedes como instituciones para poder brindar esta atención? Sí, a partir del Plan El Salvador Seguro, nosotros contamos con la organización en ejes, ¿verdad? El eje 4 es atención y protección a víctimas, y así nos hemos organizado también por mesas nacionales, donde la que a mí me toca coordinar es la Mesa Nacional de Atención a Víctimas. Ahí tenemos más de 15 instituciones del Estado, no solo de gobierno, donde trabajamos a nivel técnico, ¿verdad?, para poder sobre todo atender casos en conjunto, ver algunos documentos y también tener proyectos en paralelo, ¿verdad? Al igual tenemos también en territorio mesas locales de atención a víctimas, donde están estas instituciones que están en la mesa nacional, y también tenemos modelos de atención, es decir, programas especializados como Ciudad Mujer, tenemos las ODAC Unimujer, tenemos las unidades especializadas en los hospitales, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud, y las oficinas locales de atención a víctimas. Ahora, ¿cuáles son esas instituciones que participan conjuntamente para brindar esta atención? Bueno, voy a mencionar algunas, espero que no se me queden, ¿verdad?, porque como le decía, son más de 15. Tenemos a la Policía Nacional Civil, a la Corte Suprema de Justicia por medio del Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República, el CONNA, el ISDEMU, la Secretaría de Inclusión por medio de Ciudad Mujer. También tenemos la participación del INJUVE, del ISNA. También tenemos personal que llega de la Procuraduría General, de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia. Tenemos una gran cantidad de instituciones que están participando. Ahora, visiblemente tenemos dos instituciones que se les ve el trabajo que están haciendo, y es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Atención a Víctimas. ¿Cómo es que el Ministerio ha entrado a este tema y cómo se ha organizado para poder cumplir ese rol? Sí, el Ministerio de Justicia entra a este tema desde la formulación de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, donde nos mandatan a abordar el fenómeno de la criminalidad de una forma integral.
La idea ya no es seguir llamándolo seguridad pública, sino que seguridad ciudadana, que involucra otros factores como la atención a las víctimas. Estamos organizados, particularmente la Dirección de Atención a Víctimas, por medio de oficinas locales en todo el país, ¿verdad? Que son las oficinas locales de atención a víctimas conocidas como LAV. Estamos en 19 puntos a nivel nacional y también hemos entrado en una alianza con el Ministerio de Salud, que ya contaba con espacios de atención a víctimas, ¿verdad? Y nosotros hemos llegado a fortalecer también la atención jurídica. El Ministerio de Salud tiene en algunos hospitales unidades especializadas para la atención a las víctimas, también que le fueron mandatados por la Ley Integral de Atención a la Mujer, ¿verdad? Por una vida libre de violencia hacia la mujer, y ahí nos estamos complementando con esas dos instituciones. Ahora, ¿desde hace cuánto es que se crean estas oficinas? Porque es muy poco conocido, ¿verdad?, que se han creado oficinas de atención a víctimas. ¿A nivel nacional es esto? Sí, nosotros surgimos como dirección el año 2011, pero las oficinas locales fueron creadas desde el año pasado, el año 2017, con fondos de la contribución especial, ¿verdad? Financiado con fondos de la contribución especial para la seguridad. A partir del mes de febrero comenzamos a inaugurar, es decir, que tenemos un año de estar funcionando ya con estas 19 oficinas a nivel nacional. ¿Cuál ha sido la receptividad de la gente en cuanto a estas oficinas? Bueno, nosotros atendimos más de 3.100 personas, ¿verdad?, a nivel nacional. Es bastante para hacer un programa nuevo, ganarse la confianza de la población, y brindamos más de 5.300 atenciones entre jurídicas, psicológicas y sociales, ¿verdad? A mí me parece que a pesar que sea algo nuevo, algo que es, la gente lo está conociendo, hemos tenido la confianza de la población que se acerque a tener acceso a los servicios. Licenciada, este programa pues se va a caracterizar precisamente por traer a este set a personas que han sido beneficiarias de los diferentes programas de prevención que se implementan, pero sabemos que en el tema de atención a víctimas es difícil traer a una víctima a un espacio de estos. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que ustedes reciben en las oficinas? Sí, nosotros tenemos una amplia gama de delitos que recibimos, pero la mayoría es violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, ¿verdad?, todas aquellas conductas, también amenazas. Tenemos una gran cantidad de delitos de amenazas que recibimos. Entonces tenemos bastante trata de personas, también asesoramos en algunos casos administrativos que no necesariamente son delitos, pero que la gente se aboca a las oficinas a pedir ayuda. Tenemos una oficina especial en el CAIM, que es el Centro de Atención Integral al Migrante. Estamos dentro del proceso de recepción, ¿verdad?, del programa Bienvenido a Casa, que es todas las personas que vienen de Estados Unidos y de México, ¿verdad?, para recibirlas aquí. Nosotros somos parte de ese proceso. Y en cuanto a las personas que tienen parientes que han fallecido por la ola de violencia, ¿hay algún seguimiento o han tenido personas atendidas de esta naturaleza? Sí, nosotros, como les decía al inicio, atendemos a víctimas indirectas, ¿verdad?, de la violencia, que pueden ser familiares o amigos o la misma comunidad, y hemos dado atención a aquellos casos donde se nos ha permitido tener acceso a las familias. En algunos momentos podemos actuar de oficio, es decir, ir a buscar a las personas, pero si ellas tampoco quieren continuar un proceso, ¿verdad?, con el Estado o con el gobierno, nos tenemos que retirar. Pero se busca a las familias en coordinación con la policía para poder llevar los servicios. Yo creo que es importante también decirle a la ciudadanía cuánto se ha invertido en estas oficinas. Sí, el año pasado nosotros invertimos más de $1.300.000 en toda la formulación del programa y la instalación de las oficinas. Quiero comentarle que el año pasado no teníamos ninguna oficina cuando inició el año, ¿verdad?, el año 2017, y comenzamos toda la reestructuración de los espacios, los muebles, el equipo, también la contratación del personal, porque nosotros hemos contratado abogados, psicólogos, ¿verdad?, personal especializado para poder atenderlos. Y eso es importante destacarlo porque yo no sé, pero me surge la pregunta, ¿se ha atendido siempre víctimas de la violencia en este país o es un tema nuevo? Tenemos la novedad de articular de una mejor manera con las instituciones. Muchos teníamos programas dispersos de atención, pero ahora lo que se ha avanzado mucho el año pasado, ¿verdad?, y en este, es la coordinación interinstitucional. Nosotros pretendemos crear circuitos de atención a las víctimas, es decir, con el Ministerio de Salud, si ellos dan los servicios médicos y psicológicos, nosotros complementar con los servicios jurídicos, porque ellos en realidad no tienen esa especialidad, ellos llevan la parte médica, ¿verdad?, hospitalaria,
Entonces, la idea es complementar. Creemos que ese aporte que está dando el gobierno en materia de coordinación ha permitido también poner en agenda nacional el tema de atención a víctimas dentro de una política de seguridad ciudadana. No hay duda que es importante información la que estamos abordando en este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con este importante tema. Yo quisiera que habláramos de un aspecto, y es la pregunta que le hacía antes de irnos al corte. ¿Ha habido siempre atención a víctimas o había atención dispersa o no había? Había atención dispersa para las víctimas de la violencia. Habían programas que no llegaban a dar una atención integral a las víctimas. Ahora tenemos una coordinación más oportuna, ¿verdad? Y más sostenida de las instituciones, es decir, ya platicamos en el mismo idioma, ya podemos coordinar casos concretos, atenciones concretas, y ya tenemos también identificados los que tienen recursos, ¿verdad? Ya sea económicos, de recursos humanos, para poder atender. ¿Cómo se articula el trabajo entre instituciones? Porque se me ocurre, hay una oficina de atención a víctimas que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de repente hay una oficina, una clínica de atención en un hospital. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de atención? Sí, para nosotros como oficinas locales de atención a víctimas tenemos dos áreas que no tiene el Ministerio de Salud necesariamente, que es la parte jurídica, la atención y asistencia jurídica, y la parte de atención social. Nosotros complementamos, además de los servicios de atención psicológica, los servicios de atención social enfocados en tres aspectos. Uno, la reinserción educativa, ¿verdad? También la productividad, ¿verdad? Y el trabajo. Para nosotros la atención social se basa en esos tres pilares para poder llevar a las víctimas a una autosostenibilidad, ¿verdad? De su vida, de su plan de vida, y eso no lo tiene el Ministerio de Salud, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud tiene sus unidades especializadas donde está la atención médica, hospitalaria, psicológica. Entonces, por eso yo mencionaba anteriormente que hemos llegado a complementar, porque esa es la idea de nosotros. Al igual, policía tiene la Joda Mujer, pero no tienen un psicólogo de planta. ¿Se complementan, se puede decir? Esa es la idea, que nos complementemos, y además porque en algunas ocasiones las víctimas quieren tener a gente más civil, por decirlo, para su atención primaria, aunque después ellas pongan su denuncia. ¿No hay duplicidad de esfuerzos, podría decirse? No, porque otro ejemplo doy es Ciudad Mujer. Ciudad Mujer atiende exclusivamente a mujeres, teniendo un programa muy integral para la atención a las mujeres, pero nos quedaban fuera todas las personas, la comunidad LGTBI, nos quedaban fuera los hombres, los grupos familiares que no lograban acceder a esos servicios, entonces logramos complementar. Ahora, yo creo que es un esfuerzo de verdad importante que se está haciendo, pero ¿por qué no hay mayor demanda de víctimas de estos servicios? ¿Será porque no saben que existen esas oficinas? ¿Culturalmente no está la gente preparada para abocarse? ¿Qué han identificado ustedes? Sí, y además de eso que mencionaba, ¿verdad? De la difusión, apenas tenemos un año también, ¿verdad? Estamos conociendo el territorio y conociendo a la población de cada territorio. También hay un factor cultural, porque la gente muchas veces piensa que al ir a estas oficinas tiene que denunciar o tiene que meterse al proceso penal, ¿verdad? Y la gente no quiere hacerlo. A veces solo necesitan una ayuda, una orientación, un apoyo, ¿verdad?, en su situación, para luego tomar decisiones como la denuncia. Si bien es cierto, nosotros invitamos a que la gente denuncie, a que la gente dé información a Fiscalía, no es nuestra principal nuestro principal función, objetivo. Sí. Nosotros lo que queremos es atender a la persona para que pueda superar ese hecho y también romper el ciclo de violencia. ¿Cuáles son los casos que con mayor frecuencia se les presentan? Me hablaba de violencia intrafamiliar, parece. Sí, tenemos violencia contra la mujer, ¿verdad?, con sus diferentes modalidades, ¿verdad?, la simbólica, la física, la sexual, ¿verdad?, amenazas, ¿verdad?, en grupos familiares. También tenemos violencia interfamiliar,
Y de ahí tenemos una amplia gama también de asesorías que se dan respecto a otros trámites. Según los datos que usted me estaba mostrando, ¿cuáles son los casos que predominan en atenciones que han brindado, la psicológica o el otro tipo que usted mencionaba? Para nosotros la mayor es la psicológica, luego la jurídica y la última es la parte social. Es interesante ver lo de la parte psicológica porque en realidad El Salvador no tiene la cultura de buscar ayuda, ¿verdad?, en materia psicológica, sino que hasta que ya es por orden judicial o que ya los obligan a ir, se tiene esa cultura. Pero aquí se ha visto que la gente busca, la gente es muy, ¿cómo decirle? Ellos quieren acceder a estos servicios y se dejan llevar también por la asesoría que se les brinda. Entonces, si se le dice, mire, usted puede venir 3 veces a 3 sesiones, le podemos ayudar, la gente va. Y hay una especie de seguimiento a este tipo de casos porque en la atención a víctimas hay que dar un seguimiento para ver en qué concluye cada caso. Sí, para nosotros cerramos casos cuando ya se tiene certeza que la persona ha logrado los mínimos, ¿verdad?, de recuperación. Tampoco podemos decir que dejamos a la persona al 100% porque sería volver al estado antes que le sucediera su problema, ¿verdad? Pero tenemos parámetros para decir hasta aquí llega la intervención, ¿verdad?, de la misma persona. Hay gente que se retira porque consideran que ya estuvo la atención o nosotros también damos las altas. ¿Qué llamado podríamos hacer a las personas que quizás no sepan que son víctimas de la violencia o no se consideren como tales para que puedan abocarse a las oficinas de atención a víctimas que existen? Y si hay algún número de teléfono donde ellas puedan ponerse en contacto con ustedes. Sí, hay que decirle a todos y a todas, ¿verdad?, que todos podemos tener dudas de qué hacer ante un hecho que nos está aconteciendo o que estamos siendo testigos. Por ejemplo, gente que conoce a niños o a niñas que están siendo víctimas de abuso sexual, ¿verdad?, problemas en el trabajo de acoso laboral. Entonces, que tenemos esta opción de acceder a servicios gratuitos y confidenciales para salir de dudas, ¿verdad? El primer paso es preguntar. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el procedimiento? Sí, la gente llega, habla con el abogado, si no llega en crisis, porque hay mucha gente también que puede llegar en crisis, es decir, llorando, ¿verdad?, o que no puede ni siquiera hablar, pero hay mucha gente que también llega muy estable emocionalmente, entonces, pero que tiene dudas, ¿qué hacer? Pues tengo que denunciar, tengo que ir a otro lado, o ahí se le aclaran sus dudas, ¿verdad? Por eso está el abogado o abogada y la psicóloga también que lo puede acompañar. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para que pueda canalizarse esta denuncia? Y si hay algún teléfono donde ellos puedan abocarse. Sí, nosotros tenemos el 2526-3110, que es el teléfono de la oficina central de la Dirección de Atención a Víctimas que está aquí en San Salvador, pero también tenemos ubicaciones en todo el país, como decía. Tenemos en Jiquilisco, en San Miguel, ¿verdad? Tenemos en Aguachapán, en Chalchuapa. Entonces pueden acceder a estos diferentes municipios, son 19, nosotros podemos también dar información en ese teléfono, el 2526-3110, para decirles la ubicación exacta donde están estas oficinas. ¿Y estas oficinas cómo están compuestas? ¿Tienen personal para atender las diferentes áreas de las que usted me hablaba? Sí, nosotros tenemos, básicamente está por un abogado o abogada, una psicóloga, un psicólogo, ¿verdad? Y el personal de apoyo, que es recepcionista en su caso, o promotor. A veces en algunas oficinas donde tenemos un poco más de espacio, hemos tenido la oportunidad de tener compañeros que nos apoyen en la difusión de los servicios, ya sea en el municipio o en los lugares cercanos al municipio. ¿Y todas estas oficinas instaladas están en municipios priorizados? Sí, uno de los criterios para poder instalar estas oficinas fue que estuvieran dentro de los municipios priorizados del Plan El Salvador Seguro de cualquiera de sus 3 fases. Qué importante que usted me decía que estas oficinas han sido financiadas con fondos de la contribución especial, pero ¿hay alguna proyección a futuro para que los gastos que éstas generan no dependan exclusivamente de la contribución especial? Sí, para nosotros fue muy alentador, ¿verdad?, recibir fondos de la contribución porque permitía financiar la política. Tenemos proyección de poder ser autosostenible, ¿verdad?, con todo este proyecto. Es importante también que los amigos televidentes comprendan la importancia de la atención a las víctimas y cómo el hecho que una oficina esté instalada en un municipio priorizado es porque la prioridad es la gente de esos municipios. Así es, y también tenemos 2 factores, como ya lo dije, el de la gratuidad, es decir, estos servicios son gratuitos
en su totalidad y también de la confidencialidad. Gratuitos, solo pónganse a pensar cuánto cuesta una sesión de un psicólogo o psicóloga, cuestan de 30 o más dólares, ¿verdad?, por sesión. Bueno, vamos a una nueva pausa y luego regresamos. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Vamos a continuar con el último bloque de esta entrevista, licenciada, y pues para ir concluyendo, conocer cuáles son las perspectivas para el trabajo de este año, porque entiendo que se comienza a trabajar en 24 nuevos municipios para completar los 50 priorizados que establece el Plan El Salvador Seguro. En ese contexto, ¿qué perspectivas del trabajo hay en atención a víctimas? Sí, para nosotros como Mesa Nacional de Atención a Víctimas, ¿verdad?, tenemos un gran reto de tener puntos de atención a víctimas, es decir, lugares de acceso de cualquier institución para la población en los municipios. Es decir, hay algunos municipios donde tenemos 4 puntos de atención, que está ISDEMU, está la Dirección de Atención a Víctimas, está la Policía, está Salud, pero tenemos municipios donde no tenemos ni un punto de atención. Entonces, para comenzar, una de nuestras prioridades este año es tener puntos de atención, ¿verdad?, ya sea de cualquiera en las instituciones de manera coordinada en estos municipios. Entonces, para eso en la Mesa Nacional tenemos que ver dónde estamos y en dónde nos falta. Luego, como oficinas locales de atención a víctimas, tenemos la proyección de abrir 5 más durante el año, ¿verdad? Tenemos un reto también de ir agrandando, ¿verdad?, la cobertura que tenemos de estas oficinas y también de los municipios, porque para nosotros es importante el territorio. Y también como Mesa Nacional tenemos unos retos muy amplios en materia de política pública y de ley también, de un proyecto de ley de atención a víctimas. ¿No existe una ley de atención a víctimas? No existe una ley de atención a víctimas y tenemos el reto también que viene del Plan El Salvador Seguro de tener los instrumentos normativos que se requieren, una ley y una política de atención a víctimas. ¿Pero es necesaria una ley para brindar esa atención o se contextualiza en otro aspecto la ley? Creemos que la ley es necesaria para lograr la obligatoriedad para algunas instituciones para coordinación. Luego, para dotar de recursos a algunas instituciones, ¿verdad?, que requieren agrandar, ¿verdad?, su infraestructura o algunos recursos extras. Creemos que podríamos hacerlo por medio de una política, pero también hay algunas instituciones que no necesariamente son del Ejecutivo y que necesitamos obligarlos, ¿verdad?, por ley a participar. Recientemente hablábamos con el viceministro de Prevención y él comentaba que la atención, que desde la perspectiva de la prevención se tiene previsto ampliar la atención no solo a los municipios priorizados. ¿Eso pasa también por la atención a víctimas? ¿Que no se dé solo en municipios priorizados? Así es, porque hay instituciones como el Ministerio de Salud que está en todo el país, la Policía Nacional Civil, y nosotros complementando con los recursos que podríamos tener. Además, víctimas hay en todos los municipios, ¿verdad? Víctimas tenemos de todos los municipios. Hay hospitales, por ejemplo, donde están las oficinas locales de atención a víctimas, pero en realidad atienden de otros municipios que no necesariamente están priorizados. Además, nosotros sí creemos de que hay muchos programas que deben ser ampliados. Ahora, en cuanto a la atención que brinda el Ministerio de Salud, ¿qué tipo de atención es la que ellos brindan en los hospitales nacionales donde ya tienen oficinas? Sí, ellos tienen toda la parte médica, de atención médica hospitalaria, es decir, en salud, ¿verdad? Cuando van lesionados, cuando van con golpes, poder dar esa primera atención. Al igual, en muchos de los hospitales cuentan con psicólogos, ¿verdad?, listos también para dar esa parte de salud mental, y psiquiatras, ¿verdad?, que ya es la parte ya más médica y que ellos lo tienen establecido. Entonces es un buen complemento, porque también nosotros como seguridad no podríamos meternos en el tema hospitalario, para eso está el Ministerio de Salud, que ya tiene los recursos y necesita complementarse. Pero no es que una persona tenga que ir crea que es víctima de violencia y pueda ir a un hospital a pedir una cita y la van a atender. Tenemos unidades especializadas donde sí puede llegar, como por ejemplo Chalchuapa y el Hospital Nacional de Santa Ana, donde los directores permiten que aún la gente que no tiene algún síntoma físico, ¿verdad?, pueda acceder a los servicios. Bueno, agradecerle, licenciada, el que haya estado con nosotros y nos haya compartido esta importante información, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Les esperamos en un siguiente programa.
Oportunidades.